Contento porque estamos empezando una nueva serie. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a iniciar 6 semanas para descubrir algo hermoso que Dios nos ha regalado y que está disponible y al alcance de cada uno de nosotros y no lo teníamos presente. Muchas veces no tenemos este conocimiento, por eso es importante que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas. Y se trata de los dones. Vamos a estar hablando durante 6 semanas acerca de los dones. Los dones que Dios nos ha regalado por medio de su Espíritu Santo, que nos ha regalado por medio de Cristo y todas las operaciones hermosas que Dios hace en medio de nosotros. Así que nuestra primera parte se trata de descubriendo los dones. Y hablando un poquito de esto, yo quisiera decirles algo. ¿A cuántos de ustedes le han dado un regalo que les ha sorprendido? ¿Cómo han reaccionado cuando les dan un regalo inesperado? ¿Con cómo? Con alegría, con asombro, con sorpresa. Ahí está una chica recibiendo un regalo, ¿cierto? Y se ve que está contenta, como que ¡wow! Recibí este regalo. ¿Qué es esto? ¿Qué será? En muchas ocasiones nos causa curiosidad por saber qué es lo que está adentro. Muchas veces nos da curiosidad y queremos saber qué es lo que está adentro, cómo funciona, qué será y cómo lo usaré. Tantas preguntas que pueden venir a nuestra mente, ¿cierto? Así que esa curiosidad hace que al abrir el regalo y consigamos algo totalmente inesperado nos alegremos tanto y recibamos ese regalo con tanta alegría. Yo recuerdo que, voy a decir esto, aunque fue un autorregalo, fue algo que yo me regalé, pero ya les voy a decir algo que me pasó. Yo toco guitarra y recuerdo que compré por primera vez mi pedalera y la compré acá en Estados Unidos. Yo vivía en Venezuela en ese tiempo y le pedí el favor a la pastora Hades, que estaba acá en Estados Unidos, que me trajera la pedalera. Ella más o menos al cabo de un mes iba a regresar. Y yo recuerdo que cuando llegó esa pedalera en diciembre, eso yo estaba como un niño. Para los que no saben, la pedalera es un pequeño sintetizador de efectos para la guitarra eléctrica. Trae varios efectos, como efecto de distorsión, entre otros. Y yo recuerdo que cuando recibí ese aparato, yo estaba como un niño con carrito nuevo. Yo andaba probando todos los sonidos, estaba totalmente contento. Y les digo la verdad, a pesar de que sabía que venía en camino, me sorprendió cuando llegó, porque obviamente no es lo mismo ver algo online o saber algo a distancia o tener un conocimiento que tenerlo en la mano. Y ya al tenerlo en la mano, disfrutar de él, poder mover todos los botoncitos, hacer todas las cosas que, cosas de músico. Si hay alguien, algún músico me puede entender. Mi papá también está aquí, él también es músico, quizás me puede entender un poco, ¿no? Pero más o menos la idea es esa, de que al recibir ese regalo nos emocionamos, estamos contentos y queremos enseguida comenzar a probarlo o ponérnoslo si se trata de una ropa o utilizarlo si se trata de un utensilio de lo que sea o si es algo del trabajo, lo que sea, inmediatamente salimos corriendo a ponerlo en uso. Y más o menos de esto se trata, de que el don es un regalo de parte de Dios y ya lo vamos a ir viendo. Tenemos un pasaje central donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, una iglesia que se encuentra, Corinto, una ciudad que se encuentra al sur de Grecia, y le manda esta epístola. Vamos a ver el por qué manda esta epístola, vamos a ver por qué el capítulo, qué escribe allí, y lo vamos a analizar, lo vamos a ir entendiendo, porque el Señor nos va a hablar. Estamos descubriendo los dones, y tú tienes un don. Dios te ha dado un don, así que vamos a descubrirlo. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso del 1 al 2. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Siguiente. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema Jesús. Tampoco nadie puede decir a Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Verso siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios, que es el que realiza todas las cosas, se me adelantó allí, todas las cosas en todos, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo.
Porque a uno se le es dada palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Así cierra esta primera parte. Y vemos entonces ya cómo el apóstol Pablo comienza a explicar, comienza a dar algunas características. Al mismo tiempo quizás te estés preguntando, ¿y qué será don? ¿Cómo será eso? Porque de pronto estamos hablando aquí de don, que es un regalo de parte de Dios, esto y aquello. Pero es importante que nosotros podamos definirlo. Viene de la palabra griega charis, de donde proviene la palabra carisma, o carisma. Don es una dádiva, un regalo, una gracia, un favor de parte de Dios. Entonces, de esta manera ya comenzamos a tener alguna idea. Dice también que don es un vocablo protocolar que se usa como expresión de respeto o cortesía. Don, la expresión o resultado de la gracia de Dios siendo resaltada por el Espíritu en nuestra experiencia. Bueno, ya sabemos entonces que es un regalo de Dios y que viene de esa palabra caris, donde se deriva carisma. Y entonces comienza a darnos allí esa gracia y ese favor para Él dirigir y guiar nuestras vidas. También es importante que, teniendo en cuenta que es un don, también podamos definir qué es talento, porque quizás estés pensando en que sea lo mismo. Y ya lo vamos a ver, la diferencia que hay entre un don y un talento. Pero fíjense lo siguiente, voy a comenzar con el talento. El talento es la disposición o habilidad innata, es decir, que existe en la persona desde el nacimiento para ejercer una ocupación o para desempeñar una tarea determinada. Si quieres vamos al anterior. Ahí tengo un par de imágenes. Como pueden observar, el talento se desarrolla en la persona de forma innata, ¿cierto? Y hemos mencionado aquí en esta imagen que se parece precisamente, o es, lo que, por ejemplo, el don de la música, el talento de la música. Ahora yo mismo estoy enredado. El talento de la música, el talento de la danza, son talentos que Dios nos da. Y así como ese, está el talento de las matemáticas, está el talento de aquel que lee de forma rápida, el talento del que juega fútbol, de que tiene esas habilidades innatas, el talento del corredor, del que practica atletismo, el que practica básquetbol. Entre tantos talentos, el que tiene el talento para hacer cocina, que con mucha habilidad tiene un gran talento para poder hacer aperitivos y para hacer platos exquisitos. Están tantos tipos de talentos. Sin embargo, estos son habilidades que son de forma innata. A veces la persona de forma natural lo manifiesta. Por ejemplo, en el caso de la música, ustedes se pueden dar cuenta que un niño chiquito comienza a cantar. O comienza a agarrar, yo he visto niños hasta de 2 años que agarra un par de palitos y le da un potecito o le da a un tamborcito y eso suena espectacular. Lo he visto hasta de 2 añitos con un talento que la gente dice, ¿y cómo aprendió eso? Fíjense que la característica del talento es que precisamente dice que no ha recibido entrenamiento, que no se tiene a través de la experiencia, sino que ya está como instalado en nosotros de una forma innata. O de repente ustedes ven en el deporte, y este muchacho de dónde comenzó a jugar de esta manera, y mira cómo corre ese muchacho, y mira cómo trepa, o mira cómo hace esto, porque está desde chiquito. Esa es la diferencia entonces entre el talento. Ahora vamos a ver justamente la diferencia. El talento tiene que ver más con habilidades innatas, es decir, desde nuestra concepción, desde que nacemos, ya nacemos con estas habilidades instaladas. Mientras tanto que el don es un favor, es una gracia, es un regalo que Dios nos da. Entonces por eso aquí puse más o menos las imágenes. Por un lado puse el ejemplo de un regalo que estamos recibiendo. Fíjense que no nacemos con ese regalo, sino que lo recibimos.
en el momento en que recibimos a Cristo en nuestras vidas, comenzamos a ser equipados con estos dones. Y por el otro lado tenemos entonces el talento de la danzarina, el talento del que canta, el talento del que toca, etcétera, entre tantos otros talentos que hay. Solo mencioné algunos, pero estoy seguro que esto es muchísimo más largo de lo que nos imaginamos en el caso de los talentos. Dicho esto, también es importante que nosotros entendamos el contexto, el trasfondo histórico, de dónde se deriva todo este asunto y por qué el apóstol Pablo, dentro de la epístola a los Corintios, él decide escribir esta sección que habla con respecto a los dones. Fíjense lo siguiente, el pasaje dice: pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Comienza diciendo: no quiero que haya ignorancia con respecto a este tema. Hay unos eruditos y estudiosos que dicen que el pasaje dice, en algunos otros textos que se han conseguido, dice: pero no quiero que ignoren los asuntos espirituales, entre ellos los dones. Más o menos da la misma idea. Saben que cuando eran gentiles, es decir, cuando no estaban en Cristo, cuando eran pueblo extranjero, ese es el contexto, porque ¿qué es lo que está pasando? Este era un pueblo, el pueblo que estaba en Corinto, esta iglesia era un pueblo gentil, un pueblo extranjero. No conocía al Señor, pero ellos recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y Él les menciona, saben que cuando eran gentiles, es decir, en su vida pasada, iban como arrastrados tras los ídolos mudos. ¿Cómo así? El que leía entendía. Cuando revisamos más a fondo, resulta ser que en esta ciudad de Corinto, que al principio mencioné, que se encuentra en la parte sur de Grecia, tenía templos dedicados a la diosa Afrodita. Ese es el contexto en el que se da este mensaje. ¿Y qué era lo que sucedía con estos templos? ¿Qué era lo que sucedía? Porque él dice antes, como estaban antes en su vida pasada. Fíjense, lo que sucedía es que dentro de estos templos de la diosa Afrodita, que era la diosa dedicada a lo que tenía que ver la fertilidad, esa era la palabra que estaba buscando, tiene que ver con la diosa de la fertilidad, pero al mismo tiempo de la lujuria y el amor sexual. Tenía que ver con todo este mundo: fertilidad, lujuria, pasión sexual y carnal. Y dentro de estos templos, quienes ministraban en esos templos eran unas sacerdotisas. Estas sacerdotisas eran mujeres que eran prostitutas. Pero esta prostitución se consideraba una prostitución sagrada. Y dentro de las prácticas y rituales que estas mujeres tenían en esas religiones o en esos ritos, ellas entraban en un estado de éxtasis, de euforia, casi que de hipnosis, casi que prácticamente se cree que hasta perdían el conocimiento. Y durante este proceso estas mujeres incluso llegaron a hablar lenguas extrañas y llegaron a experimentar ciertas cuestiones, lo cual el apóstol Pablo tiene que recalcar y tiene que llamar la atención. Y por eso que el pasaje, en ese contexto, estas mujeres cuando llegan a los pies de Cristo, porque eso fue lo que sucedió, muchas de estas mujeres que eran sacerdotisas llegaron a los pies de Cristo. Y estando en la congregación de los santos, en la iglesia del Señor, se dan cuenta que los hermanos estaban, estas manifestaciones, entre tantas otras manifestaciones, estaba la manifestación del don de lenguas. Y al ver estas manifestaciones, de alguna manera u otra, ellas, como eran nuevas creyentes, podía malinterpretarse o podía prestarse para la confusión que estas mujeres creyeran que se tenía que hacer como ellas lo hacían en su vida pasada, como ellas hacían las cosas anteriormente. Por eso que el pasaje, cuando lo vemos a fondo, dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Saben que cuando eran gentiles, le está diciendo a las damas también, cuando ustedes eran gentiles, iban como arrastrados, es decir, iban así mismo sin frenos, como un rumbo sin dirección, iban arrastrados tras los ídolos mudos. Pero cuando él menciona esto, le está diciendo, no va a suceder de esta misma manera. Y por eso que posteriormente comienza a explicar qué son los dones. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuáles son esos dones espirituales? Y se dedica desde el capítulo 12, 13 y 14 a hablar con relación a estos temas.
Entonces, teniendo este trasfondo histórico, diga, ahora entiendo. Porque muchas veces leemos este pasaje, le pasamos, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, lo pasamos por encima porque no conocemos, no entendemos, pero por eso es importante que estudiemos y profundicemos en la palabra de Dios para saber cuál era el mensaje que en este caso quien escribe, el apóstol Pablo, la epístola, qué quería decir con las palabras que escribe y por qué las escribe. Entonces, ya teniendo este elemento, podemos ir avanzando a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es el siguiente: ¿por qué es importante aprender sobre los dones? Es una pregunta clave. Resulta que se hace importante porque en este tema, al sol de hoy, tristemente existen congregaciones cristianas donde ellos piensan que ya está, este tipo de dones ya no está vigente, que ya de alguna manera pasó, tomaron algún pasaje, tomaron algún elemento en particular y dijeron ya estas cosas se acabaron. Lo curioso es que cesan unas cosas pero no cesan otras. Si me van a acabar los dones, entonces ya tampoco hay ministros, y si ya no hay ministros, entonces ya no hay quien predique el evangelio. Las cosas, a veces queremos cesar unas cosas y metemos solo esto porque esto no me cuadra, o porque esto no sé, y cerramos el capítulo allí. Pero esto sí, esta otra parte sí, esto sí está vigente. Sí están vigentes los pastores, el maestro, pero ya esta otra parte ya no está vigente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo de un mismo pasaje me vas a sacar o me vas a excluir los dones y me vas a dejar los otros dones ministeriales? Pero ya no se preocupen, ya lo vamos a ir distinguiendo y lo vamos a ir explicando paso por paso. Por eso que es importante aprender. El primer punto con respecto a esto es para darnos una base en nuestra fe. Nosotros como creyentes necesitamos comprender, escudriñar la palabra de Dios, ir punto por punto para poder crecer, para poder desarrollar nuestra fe, para poder ser guiados y no hacer las cosas de manera desordenada ni de manera alocada, como podía suceder en aquellos momentos. Fíjense lo siguiente: no es suficiente tener una experiencia, sino que debemos saber si la experiencia armoniza con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe al principio del capítulo y dice de la siguiente manera: pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. En pocas palabras, que no seamos ignorantes, sino que tengamos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, y que dentro de la palabra de Dios, dentro del mensaje de nuestro Señor, tú y yo podamos ser partícipes y podamos crecer. Por eso nuestro primer punto es ayudar a nuestra fe, fortalecer los cimientos, fortalecer precisamente las bases. No es suficiente simplemente dar por sentado nuestras ideas y ciertas creencias. Debemos tener ese apoyo total de las Escrituras para nuestras creencias. No simplemente es que, porque yo creo que esto es así, porque yo creo que es así. Eso es incorrecto, no debemos pensar de esa manera. Si usted dice, yo creo que esto es así porque la palabra lo dice que es así, ahí no hay para dónde agarrar. Nuestra guía es la palabra de Dios. Nuestro siguiente punto nos dice también que es para ayudarnos a darnos cuenta, para despertar, para comprender. Por eso es importante estudiar, por eso es importante entender de qué se trata y estudiar en este caso los dones. Dice Efesios en su capítulo 1, verso 17 y siguientes, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. O sea, que estemos entendidos precisamente de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Siguiente: y al cual la inmensurable grandeza de su, presta atención, de su poder, y los dones entran en esta categoría, para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Es decir, que Dios opera a través de la iglesia.
¿Con qué? Con el dominio de su fuerza, es con su poder. No, eso no tiene que ver con nosotros, es con el poder de Dios. Tiene que ver con el poder que viene directamente del Señor y el cual equipa a su iglesia para que tú y yo podamos ser partícipes de tantas cosas hermosas. ¿Por qué también es importante, seguimos haciendo una pregunta, aprender? En este caso, aprender sobre los dones. Nuestro siguiente punto dice para capacitarnos. Para que cuando comencemos a experimentar los dones del Señor, no andemos perdidos, sino que sepamos qué es lo que está ocurriendo y cómo debe ocurrir. Dice en Primera de Pedro 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto tiene que ver entonces con que obviamente al defender nuestra fe, al defender quiénes somos en Cristo Jesús, por qué hemos creído en Cristo, por qué quiénes somos lo que somos y estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos, también entender dentro del todo está incluido el paquete de los dones. Por eso que este pasaje también lo podemos aplicar desde distintas ópticas en el todo que Dios hace, porque es un todo, no podemos sacar todas las cosas que Dios hace, es un conjunto. Dios opera y dice, a razón de la esperanza que hay en nosotros, de nosotros presentar entonces defensa. Amén. ¿Estamos aquí o no estamos? Sigamos entonces adelante, porque esto es hermoso. Mire, este tema a mí me encanta, tengo que decirlo. El tercer punto es actitudes y consideraciones importantes. Actitudes que tú y yo debemos tomar y cuáles son también las consideraciones importantes que debemos tener en cuenta. Vamos a verla. Si deseamos conocer la verdad, debemos tener amor por ella. Debemos tratar de que las experiencias humanas estén a la altura de la palabra de Dios. Hay unas consideraciones que vamos a ir revisando verso por verso. Dice el siguiente pasaje, 1 Corintios 12:3, dice: por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema a Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Este dato es importante. Y me vuelvo al contexto. Los dones se manifiestan para dar gloria a Dios. Los dones se manifiestan para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. Y por eso es que Él menciona que un don no va a llamar al Señor. La palabra que menciona ahí es anatema. Esa palabra anatema tiene que ver con causar una maldición. Nadie va a querer maldecir a su Señor, ¿cierto? O decir mal o hablar en contra de Él. ¿Quién va a querer hacerlo? Nadie lo va a querer hacer. Sin embargo, es importante esto porque los dones precisamente están hechos para llamar o para decir que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque como los dones los da el Espíritu Santo, hay una categoría de dones que lo da el Espíritu Santo, hay otra categoría de dones que lo da nuestro Señor Jesucristo, hay diversas operaciones que la da el Padre, así lo dice en el pasaje y así lo leímos, pero eso no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que es importante resumir y que entendamos en esta tarde es que los dones son para decir que Jesús es el Señor, para darle la gloria a Él, para mostrar su poder, para mostrar que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que estamos capacitados y que estamos preparados para anunciar las virtudes de aquel. Y en medio de estas virtudes, Dios muestra su manifestación. Por lo tanto, en ese versículo 3, ¿qué es lo que podemos llamar la atención? Que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si un don se hace presente, es para darle gloria a Dios. Continuamos. Vamos a fijarnos ahora en el verso 7 que dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Me detengo en ese versículo. Vamos a ver ese versículo.
Es importante esa consideración. Dice, pero a cada cual. Es decir, que para cada uno le es dada la manifestación. Esto es una manifestación. Los dones son una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho mutuo de todos. Lo importante a destacar aquí es que Dios ha repartido, en este caso el Espíritu Santo, ha repartido en cada uno de nosotros. Está en ti. Sí. Tú dirás, ¿yo? Sí, tú. Dios ha puesto en ti dones por medio de su Espíritu Santo. ¿Y esto es para qué? Para la manifestación del Espíritu, la manifestación de la obra, de su poder. Porque recordemos que tú y yo somos el reflejo y lo que Dios quiere es que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesús, que tú y yo podamos reflejar a Cristo. Y en medio de todo esto, si nos damos cuenta, ¿cómo era el ministerio de nuestro Señor? Un ministerio poderoso. ¿Cierto? ¿Está conmigo? El ministerio de nuestro Señor era un ministerio poderoso, por el poder de su Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús iba nuestro Señor y echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía milagros, desafió las leyes de la gravedad cuando caminó sobre las aguas, desafió las leyes de la naturaleza, desafió totalmente tantos principios. ¿Por qué? Porque Jesús mostraba el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Si recordemos, aquí está mi hijo y descendió, dice que descendió en el pasaje el Espíritu como paloma sobre él. O sea que el Espíritu de Dios estaba con él, con nuestro Señor. Como tú y yo somos una imagen, un reflejo, o la intención es que Dios nos ha llamado a que tú y yo, como hijos de Dios, reflejemos a Cristo. Y en medio de todo esto también podemos reflejar, se van a reflejar esos dones. Esos podemos decir también talentos, aunque ya los diferenciamos, pero todo al final, todo este conjunto va a ser para la gloria de Dios. Entonces, así que no tengas en duda que Dios te ha dado algo a ti. Ahí lo pudimos ver. Y es para provecho mutuo, para provecho de la congregación. Avanzamos con el siguiente. En 1 Corintios 12:11 dice, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. En otro pasaje dice, como Él quiere. Esto es importante porque nos da a entender que es el Espíritu Santo el que decide. ¿Aló? Es el Espíritu Santo el que decide impartir el don en ti. Es Dios el que decide darlo para el momento apropiado, para el momento oportuno que su santa voluntad considere necesario. Esto es muy importante. Porque no tiene que ver conmigo de que lo voy a manifestar cuando yo quiera. No es cuando yo quiera, es cuando Él quiera. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como Él quiere. Aquí tenemos una implicación muy cierta. Hay una verdad fundamental y no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. No es por mi capricho. ¿Aló? No es por mi capricho, no es porque yo quiero. No es porque yo le voy a dar órdenes a Dios. Ojo con esto. Si usted ve a un ministro dando órdenes al Espíritu Santo, aléjese de allí. Nosotros no somos quien para darle órdenes a Dios. Nosotros no somos quien para ordenar nada. No, que yo te ordeno que... No digo. Si nosotros hablamos es por la gracia de Dios. Porque Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos, lo hacemos con humildad. Y lo hacemos clamando, Padre, en oración, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que obres en esto. Y Dios va a manifestar el don. Y Dios va a manifestar su gracia. Y Dios va a manifestar su sabor. Pero queda a la disposición de Dios, no mía. Yo no doy órdenes. Quien da órdenes es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso a Dios. Es Él el que reparte, es Él el que hace, es Él el que opera, es Él el que llama. No yo, Él.
Y esto es importante decirlo y sin ánimos de criticar a nadie, no lo digo para criticar a nadie, simplemente estemos atentos porque la palabra nos dice que Él es el que lo designa, que Él es el que lo hace como Él quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Tú y yo solamente oramos, tú y yo solamente clamamos y decimos, heme aquí, Señor, aquí está tu hijo, aquí estoy para servirte, haz conmigo como tú quieras, como sea tu voluntad, Señor. Y te aseguro que vamos a ver la gloria de Dios. Te aseguro que vamos a ver de una manera poderosa la manifestación de su poder. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios obviamente opera cuando tú estás dispuesto a ceder, a menguar, a rendirte. Es decir, no es con mis fuerzas. No se trata de mí. Se trata de ti, Dios. Y yo quisiera que eso es algo que siempre tiene que estar presente en nuestros corazones. Vamos a ver ahora los propósitos. ¿Cuáles serán esos propósitos de tener esos dones? Aquí tenemos algunos de ellos. Y tenemos muchos pasajes que hablan de eso. Dice, perfeccionar, edificar, preparar, restaurar. Siguiente, equipar, hacernos aptos, afirmar. Este es el propósito de los dones. Están como una parte complementaria, son auxiliares, aparecen en el momento que tú y yo lo necesitamos. Dios los habilita, los activa, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Aquí se necesita, lo activa. De esa manera comienza a capacitarnos, a afirmarnos, a equiparnos, a perfeccionarnos. Ojo, estoy hablando aquí de los dones en general, porque hay su clasificación. Hoy no vamos a hablar de su clasificación porque no nos va a dar el tiempo, pero la semana que viene vamos a ver la clasificación de los dones. Hay 3 clasificaciones de los dones, no me voy a adelantar, pero lo dejo así para que no se pierda la próxima sesión. ¿Ok? Vamos a ver los pasajes, vamos a ver un par de pasajes. Dice en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Pregunta el apóstol Pablo en la epístola. Fíjense que ya estamos en el capítulo 14 de la epístola. Mencioné que él habla en el capítulo 12, 13, 14. Ya en esta parte está concluyendo y hace la siguiente pregunta. Concluyendo con respecto a este tema. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué estamos haciendo aquí? Reunirnos. Dice, cada uno de ustedes o de vosotros tiene salmo. ¿Qué son los salmos? Adoración, exaltación, cánticos, alabanzas, entre otros. ¿Tenemos salmo? Amén. ¿Tiene doctrina? ¿Tenemos doctrina? Amén. ¿Tiene lengua? Hay manifestación. Hay ocasiones que se ha manifestado aquí la lengua y después más adelante lo vamos a hablar. ¿Tiene revelación? Se nos revela la palabra de Dios. Tiene interpretación. Oramos, y esto es importante que aparezca, eso lo vamos a ver. Y dice aquí, que es la parte que quiero recalcar, hágase todo para edificación. Entonces, ¿cuál es una de las razones? Edificar. ¿Qué van a hacer los dones? Edificar. Imaginemos que vamos a construir un edificio. Hay que poner las bases, hay que poner los fundamentos. Más o menos Pablo ilustra esta idea. Hermanos, tienen salmo, tienen adoración, tienen alabanza, tienen doctrina, hay manifestación, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo para edificación, para edificarse. Se van entonces poniendo los cimientos y se comienza a levantar el edificio. Amén. Vamos al otro pasaje, Efesios 4:16, dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Fíjense que todo lo que menciona, nada más en ese versículo, de quien todo el cuerpo, nosotros tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Fíjense lo siguiente, cuando el apóstol Pablo habla de todos estos temas, y me adelanto un poquito aquí, pero es importante que tengamos esta visión, el apóstol Pablo nos compara con un cuerpo. Y un cuerpo, más que una organización, es un organismo vivo. Fíjense que no nos está comparando con una organización, nos está comparando con un organismo vivo. Tú y yo estamos vivos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice, todo el cuerpo bien concertado y unido. Dios procura que haya unidad, que estemos bien concertados. Y dice, unidos entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas representan los ministerios. Lo vamos a ver, son otro tipo de dones, los dones ministeriales. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los 5 ministerios. Bien concertado. Lo compara con las coyunturas, con las articulaciones. Si ustedes notan, cada miembro del cuerpo está unido, pero las articulaciones ayudan no solamente a que estén unidas, sino al movimiento. Ya más o menos ahí nos estamos adelantando un poquito a los dones ministeriales, que los vamos a ver también. Los dones ministeriales. Y dice, unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, por todas las articulaciones que provocan ese movimiento en ese cuerpo. Aquí voy a hacer un breakdance. Que se ayudan mutuamente. Hay ayuda, hay apoyo mutuo. Nos ayudamos los unos a los otros. Los unos a los otros nos levantamos. Se cae uno, se levanta el otro. Tropieza uno, ven, yo te ayudo. Eso es un cuerpo. Todos los miembros son necesarios. El ojo, dice el apóstol Pablo, dice, que le dirá el ojo al oído, vete aquí, no te necesito. O el oído le dirá a la boca, no te necesito. Todos se necesitan. Y cada miembro forma una parte importante del cuerpo. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Por supuesto, porque cada uno de nosotros tiene una actividad propia. Recibe su crecimiento entonces para ir edificándose en amor. Mira como de un solo versículo toda la enseñanza que sacamos. De solamente este pedacito. Amén. Y ya para ir cerrando, objetivo final de los dones espirituales. Vamos a ir cerrando con este tema bien interesante. Porque yo quisiera que después que hagamos este cierre, tú y yo comencemos a conectar. Tú y yo comencemos a preparar el corazón. A preparar ese terreno dispuesto a que Dios obre, a que Dios opere, a que Dios haga como Él quiera. Solamente tenemos que estar dispuestos a darle la oportunidad al Espíritu Santo a que produzca el crecimiento. Por eso este tema es tan importante, porque nos conecta con el poder de Dios, nos conecta con el Espíritu Santo. Y no es algo que está muerto, no. Como mencioné, está vivo. Solo que a veces no lo usamos por ignorancia, por desconocimiento, por no saber, por miedo, por temores, por dudas, por tantas cosas que se pueden plantear en nuestra mente. No hacemos uso de estos regalos que Dios nos ha dado. Dice, según Efesios 4:13. Ese es el objetivo final de los dones espirituales. Dice Efesios 4:13, hasta que todos, ¿quiénes? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta la estatura de ese varón perfecto. Pero que podamos alcanzar la unidad ¿de qué? De la fe y la unidad del conocimiento. Tristemente esto a veces no se concilia, no se consigue. Yo digo, a veces cuando entramos en temas bíblicos, nos atacamos unos sí están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, hay otros que están medio de acuerdo. Y yo digo, ¿dónde está la unidad? Y muchas veces esto ocurre por la altivez del hombre, por el orgullo del corazón del hombre, que se crea altivo, se hace soberbio y no permite que Dios sea el que obre.
No, porque lo digo yo, porque mi interpretación, porque de acuerdo a la homilética, de acuerdo al exégesis, de acuerdo a los medios de interpretación, dice que esto y de aquí me cierro y nadie me saca de aquí. Epa, ten cuidado. Es Dios el que hace todas las cosas. No es el hombre, es Dios. Así que tú y yo no podemos cerrar que esto ocurra, porque Él quiere que lleguemos entonces a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que podamos entender completamente el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por supuesto, esto tiene que ver con el mensaje, pero dije, esto está en un todo, no podemos sacar elementos, esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene. No es así, hay un todo, y el todo está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, unidad de la fe y del conocimiento, un varón perfecto. Creo que lo teníamos ahí en la siguiente diapositiva. Y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ponte sobre tus pies. Con esto vamos a ir cerrando. Porque es importante que tú y yo comencemos en esta temporada, en estas próximas semanas, a preparar nuestro corazón. Vamos ahorita a orar para pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para estar dispuesto a recibir su palabra con humildad, a recibir su palabra con toda la disposición de que Él pueda orar en nosotros, y que Dios te va a usar, que tú sepas que Dios te va a usar, que tú sepas que Dios ha dado un don en ti, que tú sepas que Dios quiere llevarte, Dios quiere usarte a ti para hablarle a otros, Dios quiere usarte a ti para que esta congregación, no solamente esta, el cuerpo de Cristo completo se expanda. Esa es la voluntad de Dios.